Existen tres tipos de dudas. Unas son las dudas intelectuales que atacan nuestra fe. Otras son las dudas emocionales que atacan nuestros sentimientos. Y las otras son las dudas físicas que se manifiestan cuando hay crisis de salud en las personas. Las dudas son como un ruido que atormentan nuestra mente con pensamientos como: ¿realmente Dios existirá? ¿O todo es un cuento nada más que alguien se los inventó? Esos ruidos vienen a nuestra mente con pensamientos como: no sé cómo hacerlo, no sé qué la gente va a pensar de mí, esto es demasiado tarde, yo ya estoy viejo o vieja para eso, esto es muy grande para mí, no puedo hacerlo, el tratamiento no va a funcionar. Y esas dudas empiezan a trabajar nuestra mente como ruidos. Todos hemos escuchado el ruido de la duda. En unos el ruido es como una simple voz que llega como un eco y se va. Pero para otros el ruido se hace tan fuerte que perturba, paraliza y logra vencer a las personas. Y la Biblia dice que 12 espías fueron enviados por Moisés para ir a reconocer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que había sido entregada a Abraham y a sus descendientes, pero que ahora había llegado el momento de poseerla. Y quiero que vayamos al libro de Números, al capítulo 12, al capítulo 13, para ver el reporte de los espías y cómo estos espías que fueron enviados a reconocer la tierra manejaron esto de sus dudas. Números 13, 27 dice: también les dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel. Aquí tienes tus frutos. O sea, ellos trajeron frutos. Y si usted lee el contexto, dicen que eran enormes racimos. Un racimo de uva tuvieron que cargarlo entre dos. ¿Se imagina qué tremendo era esa tierra que fluía leche y miel? Esa tierra que daba una buena producción. Y dice: pero el verso 28, la gente que habita en esa tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac, los amalecitas habitan en el Negueb, los hititas, jebuseos, amorreos y todos los feos, los cananeos habitan en la tierra del Jordán. Caleb pidió al pueblo, ¿qué pidió Caleb? Que se callara delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él, o sea, eran 2 espías, está Caleb y Josué, están diciendo: nosotros podemos. Pero los otros 10 dijeron: no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Allí vimos también gigantes, son los hijos de Anac. Y esa raza de gigantes, ante ellos, a nosotros nos parecíamos que éramos como langostas, y ellos también así les parecíamos. Mis amados, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, no era cualquier pueblo. Era un pueblo que había sido llamado por Dios para recibir las grandes promesas de Dios, la tierra prometida. Y Dios tuvo que pasarlos por un proceso de la duda a poder entender cómo Dios bendice a su pueblo. Ellos vieron a Dios castigar a los egipcios con 10 plagas mortíferas para que fueran liberados. Ellos vieron la justicia de Dios que hizo que los judíos les entregaran oro, plata y ropa cuando salieron, porque como no les habían pagado, eran esclavos. Les dieron la paga de 40 años. O sea que los judíos, cuando salieron de la tierra de Egipto, no salieron con las manos vacías. Por eso cuando usted oye en la Biblia que ellos construyeron un becerro de oro, con la bendición que Dios les había dado, ellos crearon un becerro de oro, adoraron a otro Dios en vez de adorar al Dios de dioses, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De dónde sacaron ese oro? Ese oro lo sacaron porque dice que Dios hizo que los egipcios los bendijeran con oro, con plata y con ropa para que pudieran salir al desierto. Los israelitas vieron el mar rojo abrirse y caminaron en tierra seca. Ellos vieron ese poder, ellos vieron el poder de Dios cuando llegan después de 3 días que no hay que tomar agua.
ellos llegan y encuentran una agua amarga y el Señor endulza las aguas. Ellos están viendo todo ese proceso y Dios les está enseñando que tienen que aprender a dejar las dudas. Al principio, cuando uno es bebé, cuando uno es niño, la riega todo el rato. Amén. Cuando uno es bebé, así es. Cuando uno es niño, así son los niños. Los niños van y se sirven la leche y te hacen un tiradero. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y usted sabe, usted entiende, usted no le va a pegar al niño porque usted entiende que así es. Pero si ese niño crece y sigue regando la leche, algo está mal. Amén. Algo está pasando. Entonces Dios está como quien dice, te paso esta, está bien, no hay problema. Pues vamos a decir que no, todavía no has aprendido a confiar en mí. Y te paso esta otra, está bien. El mar rojo, bueno, perfecto, lo abrí otra vez. Te paso que renegaste por las aguas que estaban amargas y ahora las voy a endulzar. Pero ahora estaban frente a la tierra prometida. Estaban frente a la gran bendición por la cual tanto habían escuchado y por lo cual tanto habían orado. Y ahora se quedan allí como renegando. Y a veces nosotros podemos decir, estos judíos incrédulos, ¿qué les costaba creerle a Dios? ¿Verdad? ¿No piensa usted a veces eso? Cuando ve una película que está matando a Jesús o lo que sea, ¿pero por qué? Quisiera tenerlo enfrente. Ponte en un espejo y lo vas a tener enfrente. No te noto convencido. Esas son las reacciones que tenemos. Nos preguntan, ¿usted cree en Dios? Claro, yo creo en Dios. ¿Usted cree que Dios abrió el mar rojo en la Biblia? Claro, yo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios transformó el agua en vino? Claro que sí lo creo. ¿Usted cree que Dios abrió el mar rojo? Claro, pero cuando nos preguntan, ¿usted cree que Dios puede abrir su mar rojo? ¿Usted cree que Dios puede sanar su enfermedad? ¿Usted cree que Dios puede hacer que esos documentos de inmigración lleguen? ¿Usted cree que esa deuda que le tienen, que no le han pagado los egipcios, que puede ser que Dios transforme los corazones y le devuelvan ese dinero? Ahí entonces, espérame, es que no sé cómo funciona, pero es que es imposible que esto suceda. Es imposible que el mar se abra. Es imposible que Dios haga algo. Pero nosotros no estamos hablando del Dios posible, estamos hablando del Dios de lo imposible. El Dios que dice la Biblia que se perfecciona en lo imposible, en la debilidad de nosotros, es donde Dios obra. Y es que nos cuesta a nosotros creer, claro que sí, nos cuesta porque vienen esos pensamientos negativos, lo que llamaríamos los what if. ¿Qué pasa si? Y si vemos el reporte de los 12 espías, ellos dijeron, ciertamente, esta es la tierra prometida, esta es la tierra que fluye leche y miel. Esta es la tierra, nosotros estamos trayendo la fruta de esa tierra, pero esa gente es más fuerte que nosotros. Pero esa ciudad tiene muchos soldados grandes, enormes, fortificados. Hay gigantes. Y nosotros nos miramos, al decir como langosta, está diciendo como bichos raros, como pequeñitos delante de esos gigantes. Y eso cuando estaba yo leyendo esto, me trajo a la memoria cuando yo vine a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando antes de venir acá, usted sabe, yo vine a los 19 años, yo lo había visto en películas, Los Ángeles, California, la calle de Los Ángeles, la calle Chávez, César Chávez y todas esas calles reconocidas de Los Ángeles, las películas de Los Ángeles. Y decía, wow, Estados Unidos, cuando llegue a Estados Unidos, y cuando llegué a Estados Unidos todo era grande. Las sodas que te servían eran grandes. Las papitas eran grandes. Todo era grande. La gente era grande. Claro, estoy hablando de los americanos. No estoy hablando de los hispanos, porque los hispanos a veces estamos en otro tamaño. Pero todo empecé a ver grande, todo lo que se miraba, los edificios grandes. En mi país no hay edificios tan grandes como acá. Y empiezas a ver todo, hasta los mosquitos eran grandes. Que cuando yo vi esos mosquitos dije, si me llega, se me lleva toda la sangre. O sea, empezamos a ver que todo era grande. Y yo pensé que íbamos, al llegar a la tierra prometida, que era Estados Unidos, yo pensé que me iba a ganar el mundo. O sea, que ya al llegar aquí, mi vida iba a cambiar de la noche a la mañana, que mis finanzas iban a cambiar de la noche a la mañana.
Porque así llegamos a pensar de repente, pero cuando de repente enfrenté el primer gigante, el gigante del inglés. Porque entonces usted llega acá y usted cree que usted va a seguir hablando su idioma. No, usted tiene que hablar el idioma que hablan las personas aquí. ¿Y cómo haces para trabajar? ¿Cómo haces para superar esa situación? Enfrenté el gigante de no tengo Social Security. Porque yo dije, bueno, voy a entrar a la universidad, a la escuela, aquí pues te financian y todo eso. Y fui y me dijeron, ¿tienes Social Security? No tengo. Pues no. Enfrenté el gigante de no tengo carro. Porque es que en nuestros países no se utiliza casi un carro. Usted puede usar el bus, pero acá hay lugares donde a veces no hay bus. Y me tocó momentos donde el bus, en Los Ángeles es una ciudad grande, pero a las 12, en la época que yo viví ahí, que fue hace 20 y tanto, 29, 30, hace 33 años, los buses a las 12 de la noche se iban, se apagaban. Y llegaba un momento que yo tenía dos trabajos. El trabajo de la noche me dejaba, tenía que yo salir a cierta hora y correr a la parada del bus. Y si no alcanzaba, ya me quedaba sin el bus. Ya la última parada se iba el bus y tenía que irme trotando a mi casa. Literalmente trotando para poder llegar, dormir, descansar y al otro día irme al otro trabajo en la mañana. Y llegaba momentos que yo pasaba y miraba esos carritos así que decía $900, en especial $900. Y decía, ¿cómo quisiera tener $900 para comprar ese carrito? Y de repente en esos días conozco al amor de mi vida. Y me da 3 números de teléfono para que la llame. Y en aquella época yo no tenía ni teléfono. Yo dije, aquí se arregló mi vida. Y como tenía el pelo así catirito, blanquita, así, yo dije, papeles de seguridad. Aquí están los documentos. Dije, se arregló mi vida. Pues no sabía que estaba en las mismas. Y entonces la invito y le digo, mira, vamos a salir por ahí. Pues ella pensaba, pues que como me vio todo blanco y rubio, ojos verdes. Bueno, cuando están enamoradas así ven. Ya después se despiertan y dice, ¡ay, pero qué pasó conmigo! Y pues salimos y la invité a salir y era en mi bicicleta la que yo tenía. Súbete a mi moto. Y en mi bicicleta para allá. Un día me acuerdo que en esa bicicleta voy a recoger a mi novia. Voy a recogerla. Y ahí voy. Y voy, como hacía frío, me puse una bufanda. Aunque el frío de California no es tan frío como acá. Diríamos, como se pone aquí hasta 35 grados, al menos en Los Ángeles no baja así. Y yo voy a toda velocidad, ya es tarde, y ahí voy a toda velocidad en la bicicleta y se me ocurre bajarme un poco para agarrar más velocidad y que se me engancha la bufanda. Casi me ahorco. Bueno, esas son las situaciones que uno vive en este país. Los gigantes cuando recién vienes y crees que ahí te vas a quedar toda la vida, no te vas a quedar ahí toda la vida. Tienes un Dios poderoso, pero usted quiere a veces que su vida se resuelva en tan poco tiempo. Dios te está esperando que pases por un proceso, porque usted tiene que procesar. Porque si Dios te la entrega de la noche a la mañana, te aseguro que te olvidas de Él. Si en cuanto usted llega a Hollywood, por acá la hermana ya vive en Beverly Hills. Así se llama la calle donde vive, Beverly Hills. Digo, ¿qué? Llegar a vivir en Beverly Hills, wow. O sea, si de la noche a la mañana, oiga hermano, nosotros somos personas así, nos olvidamos de los que nos dan la mano, de los que nos bendicen, de Dios Todopoderoso. Esa es nuestra naturaleza, así somos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces Dios tiene que dejar que pase un proceso. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. No les entregó la tierra prometida de la noche a la mañana, sino que les dijo, van a pasar por este proceso. Y él les dijo a los mismos, a Moisés le dijo, yo voy a hacer que el corazón de Faraón se endurezca. ¿Por qué lo hizo? Para que el pueblo vaya aprendiendo a confiar en Dios. Era un proceso que tenían que aprender. Pero si de la noche a la mañana Faraón hubiera dicho sí, que se vayan,
Y de la noche a la mañana que ya cruzaran el mar, que había todo lo necesario para cruzar y llegaran a la tierra y les abrieran las puertas. Si hubiera sido así, entonces ellos no hubieran aprendido a confiar en Dios, a vivir para Dios. Hubieran hecho su propio mundo. Y es importante que todo lo que usted está viviendo es un proceso. Y Dios tiene, a veces nosotros los padres vemos a nuestros hijos pasar por esos procesos y a veces quisiera sacar y decirle, toma el cheque de tanto que yo te puedo para que resuelvas tu problema. Pero a veces dejamos que pasen esos procesos porque es la única forma. Amén. Es la única forma de entenderlo. Cuando tienes todos esos gigantes, las dudas vienen a tu cabeza. Santiago 1:6 dice que la duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si usted deja que las dudas lleguen a su cabeza, no va a llegar a ningún lado. Por eso hoy vengo a decirles que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha capacitado, Dios te ha dado todo lo necesario para salir adelante en este planeta. Lo crees, lo tomas, lo recibes y actúas en fe. How to deal with doubts. ¿Cómo enfrentar las dudas? Silencie las voces negativas. Número 13:30 dice, Caleb pidió al pueblo, ¿qué pidió? Silent, que se callaran delante de Moisés. Él pide que se calle, dice, subamos pues y tomemos posesión de la tierra. El ruido negativo de los 10 espías contagió a toda la gente, toda la congregación, y de repente toda la gente ya estaba gritando y quejándose contra Dios. Y le dijeron, Dios, ¿para qué nos trajiste a esta tierra? Para morir. Si usted no calla las voces negativas que están en su cabeza, esas voces van tomando fuerza, van tomando poder, que te dicen no puedes, no sirves, esas cosas tú no las puedes hacer, no fueron hechas para ti, you are a loser, no vas a poder avanzar. Todos esos pensamientos y voces negativos están aquí en la cabeza. Son esos espías que están aquí negativamente destruyendo nuestros pensamientos. Y dice que cuando el pueblo de Israel escuchó a los 10 negativos que trajeron un reporte negativo, dice que ellos hablaron mal contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Y luego ellos dijeron, nombremos un capitán que nos lleve de regreso a la esclavitud, a Egipto. Nombremos un capitán. Y empezaron, y de repente como Caleb y Josué seguían hablando positivamente, dijeron, vamos a apedrearlos. Y tomaron piedras. Y a veces nosotros así matamos los buenos pensamientos que vienen a nuestra mente. Cuando Caleb y Josué nos hablan y nos hablan positivamente, you can do it. Tú puedes hacerlo. Los intentamos matar. Tienes que esos pensamientos positivos hacer que crezcan más en tu vida. Matar los pensamientos negativos requiere salir de la duda para empezar a confiar en Dios. Porque es que el enemigo nos pone esos pensamientos, que ahí te vas a quedar toda la vida. Tranquilo, hermano, usted no va a seguir ahí toda la vida. Usted se va a levantar en el nombre de Jesús. Usted va a empezar a ver la mano de Dios obrar de alguna forma o de otra. Cuando yo llegué a este país reciente, a mí me dijo una persona, me dio un consejo. Me dijo, mira muchacho, cuando tú te vayas a Estados Unidos y estés allá, por nada del mundo te regreses. Pues él sabía que yo venía indocumentado. Me dijo, por nada del mundo te regreses. Porque te van a venir pensamientos de, ¿qué estoy haciendo aquí yo solito? Me voy a morir. Y tu novia, y tú esto, y tú el otro. Y dijo, no te vayas a venir porque mírame cómo estoy yo aquí. No hay trabajo, y cuando yo estaba en esos momentos que no encontraba trabajo, que estaba difícil, o que ya encontré el trabajo, pero ahora el problema era que el trabajo era pesado. Esos pensamientos me llegaban a mi cabeza. Pero me acordaba de aquel hombre que me decía, por nada del mundo te vayas a venir. Sigue con tus planes, con tus proyectos,
hasta que logres salir de allí. Y llegó el momento que salí de allí. Me tomó 5 años salir de allí. Hay algunos que en 1 año ya tienen su carro. Yo andé como 2 años en bicicleta y así me aguantó la señora hasta que le dije, compré carro nuevo. Era un carro chocado, pero para mí era nuevo. O sea, usted va a salir de ahí. Confíe en Dios. Más si usted es fiel a Dios, más eso se trimultiplica cuando usted es fiel a Dios. Porque cuando usted es fiel a Dios, es de cuenta que se abren las puertas así, pasa de largo, pasa de largo. Lo he visto tantas veces, tantas veces. Cuando usted es fiel a Dios, a los que le niegan, a usted se le abren las puertas. Así de sencillo. Así que no deje que esas voces negativas llenen su cabeza. Caleb se levantó valientemente y dijo, silencio, cállense. Y así es como hay que callar esos pensamientos negativos. La Biblia dice que la fe viene cuando oímos la palabra de Dios. Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, eso me da a entender que la negatividad viene por oír esos ruidos, esas voces negativas. Si la fe viene por el oír, lo más probable es que las dudas llegan cuando yo estoy escuchando esas voces negativas. Los neurólogos encontraron que nuestro cerebro procesa 60,000 pensamientos por día. 60,000 pensamientos por día. Por día. Y el 80% de esos 60,000 pensamientos son negativos. O sea, eso está tremendo. Porque si tú tienes el 80% de tus pensamientos en contra de algo que vas a hacer y solamente hay un 20% positivo, eso es bíblico. Porque vemos que 10 espías dicen que no van a poder, que la tierra verdaderamente está toda la bendición, pero que hay enemigos muy gigantes y que no van a poder vencer, y que solo 2 dicen que sí. Este estudio es real. 60,000 pensamientos tenemos al día y el 80% de esos pensamientos te dicen que no eres, que no puedes, que no vas a lograr. ¿Sabes? Esos están influenciados por el mismo diablo para destruir al pueblo de Dios. Pero Dios nos ha dicho a nosotros que somos más que vencedores. Por eso es la importancia de llenarse de la palabra de Dios. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, lo único que usted recibe es pensamiento positivo. En la palabra de Dios te habla de que todo lo puedes en Cristo, que esto fortalece. La palabra de Dios, cuando tú comienzas a leerla, te das a entender de todos los procesos que pasaron los discípulos, los hombres y mujeres de Dios, y que a la larga lograron ver la mano de Dios en sus vidas, en las cosas imposibles. Así es que esos pensamientos de eres tonto, no puedes, estás fea, todos esos pensamientos, yo por eso me digo, yo soy guapo. Amén. Bueno, no seamos tan así, pero lo que quiero decir es, no te dejes vencer. Amén. No te dejes vencer. Que ya tienes la calvita aquí, no, pues hay que ponerle algo ahí, un tape negro, algo ahí. Así es como eres. Pero no podemos dejarnos vencer en la vida. ¿Sabes? Yo no sé si has escuchado de la historia de Thomas Edison. Cuando era pequeño, él vino de la escuela con una carta en la mano. Y entonces se la entregó a la mamá. Y la mamá, cuando la vio, le salieron las lágrimas. Y dice la historia que la mamá decidió leerle la carta a su hijo. Y la carta decía, su hijo es un genio. Su hijo es demasiado inteligente para que él esté en esta escuela. Así es que mejor usted mismo dele clases a él. No lo podemos tener aquí en la escuela porque es demasiado inteligente. Eso fue lo que ella leyó a su hijo. Pasaron los años, la mamá falleció y Thomas Edison se convirtió en un genio. Y cuando muere su mamá, él va a recoger cosas de la casa y encuentra la carta que le dio su maestro cuando él era un niño. Y en la carta decía,
Su hijo tiene problemas de deficiencia mental. Él no puede concentrarse. Así es que tiene que buscar otro lugar. Enséñele usted mismo, pero aquí no lo podemos tener. La mamá no permitió que los pensamientos negativos llegaran a la mente de su hijo. Ella logró vencer esas dudas que estaban en ella y que estaban en su hijo para decirle, you can do it. Tú puedes en el nombre de Jesús. Y esa es la misma forma como trabaja aquí en nuestra mente. Tenemos que aprender a pensar como Dios nos ve. Hoy quiero recordarles que ustedes no son cualquier persona, son hijos de Dios. Y dice la Biblia que si somos hijos de Dios, somos herederos de grandes bendiciones de parte de Dios. En Isaías 43 dice, no recuerden lo que pasó en el pasado, porque yo voy a hacer algo nuevo. Haré un camino en el desierto y ríos en la tierra desolada. ¿Cómo era posible hacer un camino en el desierto? ¿Cómo era posible hacer un río? Pero Dios es el Dios de lo imposible. Cuando los judíos iban en el camino y no había agua, dice la Biblia que el Señor crea de una roca, hizo salir agua. De una roca. Él puede crear esos ríos en el desierto, claro que sí. Él es el Dios de lo imposible. Y lo que Dios quiere es que yo aprenda a confiar en Él. Y eso es un proceso de no abandonar, sino confiar, de hablar positivamente, de aferrarme a lo que dice Dios en su palabra y no lo que dice mi mente, sino lo que dice Dios. How to deal with doubts, cómo enfrentar las dudas. Activate your faith, acciona tu fe. Dice Números 13:30, Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y vea lo que dice, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra. Los judíos habían escuchado por muchos años sobre la tierra prometida. Esa fue la promesa que se le había hecho a Abraham. A ti y a tu descendencia, le dijo Dios a Abraham, les entregaré esta tierra. Era una promesa, lo sabían de memoria. Pero cuando llegó Moisés y les dijo que había llegado el momento para entrar a la tierra prometida, no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Bueno, porque habían estado esclavizados por 400 años. Los hijos de sus hijos, las generaciones habían muerto siendo esclavos. Ellos ya no tenían esperanza, porque cuando usted ve que no hay esperanza ni futuro, usted dice, pues ya, ¿para qué vivo? Y cuando alguien viene a decirte, mira, podemos hacerla, tú ya ves todo negativo porque has visto morir a tu gente. Has visto morir tus sueños y los sueños de tus hijos y de tu papá y de tus abuelos y todo eso. No hay esperanza. Así estaba pasando con este pueblo. Y muchos de nosotros hemos llegado así, con una serie de problemas, con vicios, con enfermedades, con mentalidad de derrota. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestro camino empieza a abrirse. Empezamos a ver por allí una nubecita de agua. Empezamos a ver por allí un pequeño riachuelo abrirse, porque es la mano de Dios obrando. En Romanos dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no va a ser avergonzado. No vamos a ser avergonzados. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra carga en las manos del Dios, porque la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Una vez que los judíos creyeron en el mensaje de Moisés, accionaron su fe y empezaron su camino al desierto. Ellos empezaron camino al desierto. Así empezamos todos en la fe. Empezamos a dar pasitos de fe. Empezamos a dar pasos. Pero de repente se encuentran el primer problema, y el primer problema era que ahora estaba un mar. Y de repente oramos a Dios, nos quejamos, pero Dios, como sabe que somos pequeños en la fe, Dios obra todavía y se abre el mar y logramos pasar. Y ahí vamos y damos más pasos de fe y más pasos de fe, porque Dios nos está enseñando a depender de Él, a confiar en Él. Dios le estaba enseñando a este pueblo a confiar. Pero el ruido de las dudas los tenía paralizados. Yo no sé cuántos ríos de dudas están en tu cabeza que te han impedido ver tus milagros, que te han impedido ver la mano de Dios. Pero es tiempo que empecemos a caminar en fe. Es tiempo que le digamos al diablo,
be quiet. Es tiempo que le digamos al diablo, get out of my head, salte de mi cabeza. Es tiempo que empecemos a reprender esas cosas negativas que nos atormentan. Es tiempo que empecemos a caminar en el agua como lo hizo Pedro. Cuando todos decidieron quedarse en el barco, él decidió lanzarse por fe. Es tiempo de que empecemos a derribar esos gigantes como lo hizo David. Es tiempo que empecemos a conquistar la tierra prometida, the promised land, que es para nosotros. Algunos de ustedes tuvieron sueños cuando eran chiquitos, cuando eran jóvenes. Tuvieron sueños de cosas que iban a pasar con sus vidas. Y de repente se ha quedado todo allí. ¿Sabes que ese Dios es el Dios de lo imposible? Y aunque tú dices, ya no se va a poder, si Dios te puso un sueño en tu corazón, aun cuando pases por el proceso que tuvo que pasar José, que fue esclavizado, que fue encarcelado, Dios va a enviar a la última su bendición. No te mueras sin confiar en ese Dios todopoderoso. No mates tus sueños. Confía en el Señor. Pero no solamente tienes que confiar, tienes que accionar. Tienes que caminar. Si los discípulos o si los judíos hubieran dicho, sí, creemos que Dios nos va a dar la tierra prometida, pero nos vamos a quedar aquí en Egipto, no hubieran visto la mano de Dios. Ellos tuvieron que caminar. Y cuando tú caminas en el desierto, van a haber momentos donde vas a dudar de tu fe. Y cuando te encuentras con los problemas, van a llegar momentos que vas a querer regresarte. Nombremos un capitán y regresémonos. Esa fue la idea de ellos. Porque esos son pensamientos en nosotros que nos dicen, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve estar ahí estoy perdiendo mi tiempo aquí el domingo, cuando yo puedo estar ahorita en la playa relajándome con el Señor? ¿No te noto convencido? O puedo estar ahorita en un buen restaurante o haciendo mi carne asada. Hágalo en la tarde y me invita, yo voy con usted. Y si quiere ir en la playa en la tarde, yo voy con usted en la tarde. Pero venga a la casa de Dios, reciba palabra de Dios. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Porque si la batallamos sin Dios, ¿cómo será? Si la batallamos con Dios, ¿cómo será si la batallamos sin Dios? Es tiempo de levantarnos. Caleb dijo, no pensemos mucho, subamos y tomemos posesión de esa tierra. A veces nosotros para hacer algo la pensamos demasiado. Mire, cuando nosotros recibimos ya la confirmación de parte de Dios que nos dijo que este era el lugar para venir y que teníamos que venir aquí y abrir la iglesia aquí, venir, mudarnos aquí, nosotros la pensamos bastante. ¿Por qué? Porque habían otras ofertas en la mesa que me decían todo lo que necesitábamos y aquí no había nada. Era caminar a un desierto. Había solo una promesa que decía, yo voy a proveer lo que tú necesitas. Pero era una promesa nada más. Y a veces nosotros actuamos, aun cuando hemos visto la mano de Dios tantas veces, actuamos por la duda. Nos dejamos, ¿y qué pasa si ese profeta me dijo una cosa que no es de Dios? ¿Y qué pasa si lo que leí en la Biblia no era realmente? ¿Y qué pasa si ese sueño que yo tuve fue un sueño frijolero? ¿Y qué pasa si no es Dios el que me dijo esto? Y esos what if son los que nos paralizan, nos detienen para que empecemos a ver la mano de Dios. Hebreos 11 dice que la fe es la seguridad de lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve. Hace 6 años atrás, Conexión Cristiana Church era solamente un papel. Porque antes de venir acá, el Señor nos dio la visión y el sueño de lo que iba a ser este lugar. Así es que en oración lo escribimos. Está escrito en un plan de acción. Se escribió una versión muy larga y hay una versión corta, que a algunos de ustedes se les ha dado esa versión corta. Y ahí se escribió qué es lo que iba a ser Conexión Cristiana Church. Eso fue hace como 6 años y medio que se escribió eso. Pero si nos hubiéramos dejado vencer por la duda, esa duda te da el paso a la incredulidad.
Y si hubiéramos dejado que ese pensamiento negativo estuviera en nuestra cabeza, no se hubiera realizado lo que Dios está haciendo hoy. No se hubiera visto lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Conexión Cristiana Church no solamente es esto, hermano. Nosotros vamos a llegar a Llano Lakes, vamos a llegar a Day City, vamos a llegar a New Tampa, vamos a llegar al sur de Tampa, vamos a llegar a Latz, a Zephyr Hills y a todas estas comunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé exactamente. Tal vez no solamente seremos nosotros, serán pastores que saldrán de aquí, que llegarán a cubrir esos lugares. Esos detalles yo no los sé. Esos detalles los sabe Dios. Yo solamente tengo que obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo que Dios nos ha llamado a hacer es servirle a Él. Y esos pensamientos negativos te vienen cuando te la estás viendo dura. ¿Y sabes qué? Que tú tienes la opción de renegar. Tienes la opción de renegar. O tienes la opción de decir: ok, Señor, aunque la estoy pasando mal, yo confío. Yo confío, Señor. La estoy pasando mal, pero creo que tú estás conmigo. Una vez estoy yo pintando ahí, me pagaban 10 pesos la hora, aquí al sur de Tampa. Aquí estoy pintando en un lugar y el jefe me pone, pero en el sol. Y ahí estoy, en pleno sol. Y le digo al jefe: pero ¿por qué no pintamos por atrás? Porque el sol está del lado de atrás, podemos. Dice: no, quiero que pintes aquí enfrente. Pero es que el sol está. No, señor, aquí. Ya después me enteré que la gente de ese lugar, como eran muchos apartamentos, querían ver que se estaba trabajando, que había trabajo, y lo que quería él, que cuando pasaran los carros vieran que ya estaba una casa pintada, aunque no estaba nada todavía hecho. Y ahí en el sol. Y un día le dije, pues ya tenía así: Señor, ¿a qué me trajiste aquí? ¿A qué me trajiste aquí, Señor? Me pagan 10 pesos la hora por estar pintando. Yo tengo documentos. I speak it English. What am I doing here? Y con maltrato. Esos pensamientos se me vinieron. ¿Qué estás haciendo aquí? Allá te dijeron que te daban todo esto. ¿Por qué no te regresas a Egipto? Allá te ofrecieron todo. Porque seguro que Faraón les mandó una carta y les dijo: oye, muchachos, cualquier cosita regresen, que aquí yo les tengo trabajo para todo el año. Aquí tengo los yugos de esclavitud, se los tengo listos. Porque ellos dijeron: nombremos un capitán y regresémonos. Esos son los pensamientos que te llegan. Pero yo dije: Señor, si tú me dijiste que aquí ibas a proveer todo lo necesario, vamos a confiar. No fue fácil, hermano. Fue difícil. Y yo tengo 30 años en este país, 33 años, hermano. Movernos de un lugar a otro nos ha tocado vivirla otra vez, porque no conoces a nadie. No conoces los contactos de personas clave que te pueden recomendar, que puedes. O sea, esas cosas no las conoces cuando llegas a un lugar. Y para nosotros este lugar era un lugar desconocido y había que confiar en Dios. Ya lo hemos visto en otros lugares, sí lo habíamos visto. Pero cuando tú estás en el sol, quiero decir, cuando estás en el problema que te ponen allí, se te olvida que tienes un Dios poderoso que puede mandar una sombra a tu favor. Se te olvida. Pero ahí, cuando estás ahí en ese hospital, ahí cuando estás en ese problema, en esa necesidad, tienes que seguir confiando. Reprende esos pensamientos negativos en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Te la voy a poner fácil. Cuando nosotros dudamos, la duda dice: bueno, yo ya cumplí mi trabajo, ahora voy a dejar que venga la incredulidad. Se va la duda y llega la incredulidad. Y cuando llega la incredulidad esa sí te desbarata. Porque la incredulidad te lleva a murmurar, a hablar mal, te lleva a sacar a Dios de su posición como Dios. Te lleva a decir que realmente Dios no tiene el poder para actuar.
Esa es la incredulidad. Te lleva a ese punto, y te la voy a poner fácil. Y cuando tú ya estás incrédulo, cuando ya estás en esa situación, usted comienza a hablar mal. Y haz de cuenta que usted estaba en una línea larga donde todos los que van a recibir bendición están en esta línea. Aquí hay como unas 50 personas y aquí ya te quedan 2, ya vas a llegar. Estás en línea de espera. Lo que pasa es que tú no te das cuenta que ya van a llegar. Ya estás a dos para llegar, estás ahí. Y de repente te llega ¿y qué pasa si es que qué pasa si no me dejan entrar? ¿Y qué pasa si no llega eso? ¿Y qué pasa si no me dan los papeles? ¿Y qué pasa si me agarra inmigración? ¿Y qué pasa? Y empieza la duda. Y la duda se va, ya cumplí mi trabajo, viene la incredulidad. Mira por haber hecho caso a Dios. Mira por haber esto. ¿Dónde estás, Dios? A ver, tú que dices que eres Dios, ¿dónde estás? Y ya estabas a 2 pasos, a 2 personas. ¿Y sabes lo que sucede en ese momento? Te mandan para atrás otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos dijeron: ¿para qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Preferimos morirnos en este desierto. Y Dios le dijo: ¿quieren morir en el desierto? Pues allí se van a morir. 40 años en el desierto. Y es interesante que esa generación murió en el desierto, tal como lo dijeron con sus palabras. ¿Por qué? Porque el pensamiento cuando llega es una duda, después una incredulidad y luego te atas en tu incredulidad. Y ahí vas a estar atado y atado y atado y atado y atado. Todos tus pensamientos negativos empiezan ya no solamente a pensar, sino a hablar. Y empiezas a hablar negativo, rodeas tu gente alrededor de todo negativo, todo empieza a contagiarse. Los 10 espías contagiaron de negatividad todo el ambiente, y toda la gente empezó a llorar y a gritar y a murmurar. Estaban a punto de entrar a recibir la bendición, pero Dios dijo: veo que no están listos todavía. Así que, ¿qué me dijeron? Que querían ir al desierto, morirse en el desierto. Perfecto, vamos a pasarlos por el desierto. Tienes que morir en el desierto para ver tu milagro. Morir el viejo y la vieja hombre, la vieja mujer. El viejo hombre tiene que morir en el desierto para entrar a alcanzar tu tierra prometida, para ver las promesas que Dios te ha hecho. Las dudas nos destruyen. Hebreos 11 dice que la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que nuestra mentalidad tiene que cambiar, nuestro lenguaje tiene que cambiar, nuestras acciones tienen que cambiar. Si nosotros queremos esta fe de la que habla Hebreos 11, nuestra mentalidad tiene que cambiar, nuestra forma de hablar tiene que cambiar y nuestras acciones tienen que cambiar. Y vamos a ver la mano de Dios. Así es que dejemos de pensar como esclavo. 400 años en el desierto de esclavitud. Era lógico que pensaran así. 400 años de estar esclavizados. Habían visto la esclavitud de sus hijos, de sus abuelos, de sus padres, 400 años. Pero ahora Dios les estaba enseñando a pensar ya no como esclavos, sino como hijos. You are a child of God. You have the grace of God. You have the favor of God. Tienes el favor de Dios. Es lo mismo que uno le dice a nuestros jóvenes cuando dicen nuestros jóvenes: es que yo no puedo, papá, yo creo que yo no sé cómo voy a manejar esto, yo no puedo. Y usted ve el potencial y dice: si puedes, tú lo puedes hacer. Claro, si yo vine aquí con chanclas, tú vas a salir aquí con tenis. ¿No te noto convencido? Si yo sin saber nada pude hacer lo que he hecho hasta aquí, yo te estoy planificando, ya te he puesto la primera base para que tú saltes más arriba. Así nos dice Dios. Dios nos dice: tranquilo, muchachos, tú vas a saltar y vas a ver mi mano. Pero tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu lenguaje y tienes que cambiar tus acciones. Porque si tú tienes mentalidad y lenguaje de gente positiva y que ama a Dios, pero tus acciones no te lo demuestran, algo está mal. Hay un cable que hay que enganchar allí. Ahora tenemos la gracia de Dios. Abraham creyó a su llamado y salió al desierto sin saber a dónde iba.
David creyó que tenía la unción y se lanzó para pelear con el gigante. Salomón creyó que Dios lo iba a bendecir cuando le dijo: pídeme lo que quieras. Y él le dijo: Señor, yo quiero sabiduría. Y él creyó, porque Dios le dijo: no solamente te voy a dar sabiduría, sino que ¿qué le dijo? Te voy a bendecir, te voy a multiplicar, tú vas a ser el hombre más sabio, vas a ser bendecido y prosperado. Todo era una promesa nada más. ¿Y sabes lo que hizo después de eso? Fue y le entregó 1000 bueyes en sacrificios a Dios. Y cuando ves al final de los días de Salomón, él está haciendo 10,000 sacrificios para Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo? Es que Dios lo había bendecido y le había multiplicado. Los sembradores, para ver el fruto de la cosecha, tienen que creer, pero no solamente creer que esa semilla se va a multiplicar, tienen que accionar. Porque yo puedo tener mentalidad y puedo hablar que esa semilla va a crecer, pero si no la siembro, si no acciono, esa semilla no va a dar nada. Tengo que creer, tengo que tener la mentalidad, tengo que hablar positivo, pero luego tengo que accionarlo. Si queremos ver las manos de Dios en nuestras finanzas, también tienes que accionar tu fe, porque es la única forma de que vas a ver a Dios obrar en tu vida. Segunda de Corintios 9:10 dice: y aquel que da semilla al que siembra. ¿A quién le da Dios la semilla? Al que siembra pan y el que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará. Son promesas de Dios. How to deal with doubts. ¿Cómo enfrentar las dudas? Trust in God's promises. Confía en las promesas de Dios. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos, porque nosotros podremos más que ellos. Aun cuando los otros 10 estaban dando un reporte negativo de no tomar la tierra prometida, Caleb y Josué confiaron en las promesas de Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando a confiar. En este momento, cuando Caleb está dando su reporte, la incredulidad de la gente estaban a punto de apedrearlo, de matarlo. Y a veces eso pasa también con nosotros. Los pensamientos negativos de que vemos que las cosas no han mejorado, entonces queremos de repente negar la mano de Dios en nuestra vida. Ya queremos renunciar a ello. Hebreos 3:12 dice: asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los haga alejarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando llega la duda y la incredulidad, vas a irte alejando de Dios. Y vas a creer que Dios no te quiere bendecir, que Dios no te ama, que Dios permitió que vivieras lo que vivieras, que Dios te envió lo que te está pasando. Y a veces Dios te dice: yo estoy ahí, tengo que pasarte por ese proceso. Pero la Biblia te está diciendo claramente en este pasaje: ninguno de ustedes, asegúrate que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, porque si la incredulidad es lo que va a destruir tu vida espiritual. Es interesante que en todas las generaciones de este pueblo de Israel, dice que los que pasaron 40 años en el desierto no entraron a poseer la tierra prometida, pero Josué y Caleb entraron a recibir la tierra prometida. Y cuando llegó el día de entrar, habían pasado 40 años. Y yo quiero leer esto para terminar. Mira lo que dice Josué 14:7. Mira lo que dice: yo tenía 40 años, está diciendo Caleb. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron, o sea, los otros espías, se asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés, ¿qué hizo ese día Moisés? Me prometió solemnemente la tierra de Canaán por donde recién caminaste. Era una promesa, porque Dios es un Dios de promesas.
Por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste el Señor mi Dios con todo tu corazón. 40 años después, dice el verso 10. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, ¿cuántos años pasaron? 45 años. El Señor me ha mantenido con vida y con salud, porque Dios dijo esa promesa. La historia no se ha acabado. A veces nosotros creemos que nos está pasando un problema y ya la historia se acabó. No, tranquilo, la historia no se ha acabado, la historia continúa. Tu vida continúa. Tal como lo prometió, dice, incluso mientras Israel andaba vagando en el desierto, ahora tengo, ¿cuántos años tiene ahora? 85 años. Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. O sea que se mantenía en el fitness el hombre, ¿eh? Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. ¿Quién le había prometido eso? Fue Moisés, pero aquí dice ¿quién? O sea que hay una autoridad delegada. Él sabía que Moisés era el hombre de Dios y él confió en la palabra de Moisés que venía de parte de Dios. Hoy usted tiene que aprender que la palabra que se predica aquí es una palabra autoridad que viene de parte de Dios para que sea canalizada. Tienes que llevártela, confiarla. Esto es para mí. Hoy recibí esta palabra y yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y ya han pasado tal vez 45 años y todavía no has visto esa tierra y estás diciendo ahora qué va a pasar. Si tú eres fiel, vas a ver la mano de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes podrá tener un Caleb adentro de ustedes, pero el Señor te está llamando a que revivas ese Caleb que tal vez ya está dormido ahí, porque han pasado 45 años. Pero yo me imagino que Caleb cada vez decía, ya va a llegar. Papá, ¿cuándo nos van a dar la casa? ¿Cuándo nos van a dar la tierra? Los nietos, abuelito, ya habían pasado 45 años. ¿Cuándo nos van a dar esa tierra? Tranquilo, muchachos, ya va a llegar. Ya viene, ya llega. Ya llegó el momento. Hasta que llegó el momento de reclamar su tierra y su promesa. Póngase de pie, por favor. Cuando yo estaba leyendo esta última parte, esta escritura de lo que dijo Caleb, caí al suelo de rodillas y comencé a llorar. Señor, perdóname, qué incrédulo soy. Perdóname, Señor, qué incredulidad, que a veces me dejo agobiar por los pensamientos de derrota, pensamientos que no puedo, que no voy a salir adelante. Pensamientos que todo se acabó. Esos pensamientos los sufrimos todos, hermano. Y cuando estoy orando, se me viene un pensamiento. Y el pensamiento me dice, ¿qué significa Caleb? Y me meto a la computadora y pongo Caleb en hebreo. Y cuando veo la traducción, lo que quiere decir es fiel de todo corazón. Caleb fue fiel de todo corazón. Había sido marcado desde antes de su nacimiento. Cuando su mamá le puso Caleb, lo que le dijo, tú vas a ser fiel de todo corazón. Lo confió, lo confesó y lo accionó. Tú te vas a llamar Caleb. Vas a ser un hombre, una mujer fiel de todo corazón. Lo vas a hacer, y así fue Caleb. Fiel de todo corazón. Cuando todo se cayó, cuando todo el mundo renegaba, él decía, nuestro Dios nos puede llevar a conquistar esta tierra. Él nos va a dar esa tierra. 40 años pasaron. Caleb, ¿dónde está la tierra? 40 años, ¿dónde está? Tú no la ves, pero ya Dios me la dio. Tú no la ves, pero ya Dios nos entregó esa tierra. Hay que comenzar a hablar positivamente. Hay que confiar y accionar nuestra fe.